Creepypasta. El episodio perdido de Tom y Jerry. La venganza de Tom. Aún no me puedo olvidar de esa horrible anécdota que me da escalofríos con solo escucharla de nuevo. No puedo creer que la grandiosa Warner Bros. Haya creado un deprimente y perturbador episodio de una de mis series favoritas, Tom y Jerry. Ya no me quedaré callado, voy a contar todo lo que pasó ese día, ese fatídico día en el que empezó todo esto. Yo era un hombre que siempre le había gustado mucho las caricaturas desde muy chiquito, sobre todo fanático de la serie de Tom y Jerry que estaba en su apogeo, donde recientemente y casi siempre se transmitía en la televisión. A mí en lo personal me agradaba mucho la serie. De todos modos, ¿a quién se le hubiera ocurrido crear a un gato y a un ratón peleando de formas muy creativas y en particularmente graciosas? Lo que a mí me agradaba mucho aparte de la serie en sí, era que mi hermano mayor trabajaba en los estudios de la Warner Bros., y siempre me contaba alguna cosa interesante que había pasado en su trabajo, como también, algunas anécdotas muy extrañas que me contaba cuando él venía de visita a mi casa. Un día, él había venido a mi casa muy asustado, me dijo que tenía algo muy serio que contarme y que no le dijera a nadie lo que me iba a decir. Ese día mis padres habían salido, y me había quedado solo en mi casa, por lo cual nadie escucharía la conversación. Él me había contado una anécdota algo extraña y muy perturbadora, que, con solo escucharla, me había puesto los pelos de punta y algo asustado. Desde este punto, me empezó a relatar su historia, que con solo ver su expresión de asustado y preocupación en su rostro, supuse que lo que me contaba no era un chiste, que era real lo que me contaba. No puedo creer que me haya pasado esto, por favor que esto no lo sepa nadie, esto solo lo sabrá yo y tú. ¿Entiendes? Un día, matutino como todos los días, yo estaba en mi trabajo revisando los episodios de algunas series y caricaturas que transmitían en la Warner Bros. Yo me quedaba hasta tarde revisando los episodios de series tanto muy buenas como malas para saber si no había ningún error para que sean transmitidas en la televisión sin problemas o fallos que podían hacer los dibujantes y animadores. Un señor de aspecto tenebroso con gabardina y sombrero, de la nada se me había acercado a mi puesto de trabajo, y me dijo que quería que vea el trabajo que le habían encargado llevar hacia mi puesto. Eso me dio mala espina, ese sujeto nunca lo había visto por donde trabajaba y no dieron con la noticia que alguien nuevo iba a venir a trabajar acá. En eso me había entregado un portafolio, y me dijo que lo que había dentro era un capítulo especial para la serie de Tom y Jerry. Yo le dije que revisaría sin problemas el capítulo a más tardar hasta la noche, y que sería entregado en la mañana, ya que en serio tenía mucho trabajo y no podía hacerlo en la tarde, ¿entiendes? Luego que le dije esas palabras, el hombre misterioso se fue de mi lugar de trabajo, sin decir ninguna palabra. Yo no le presté atención a eso y seguí con mi trabajo. Igual revisaría ese tal capítulo en la noche para revisarlo si tenía algún fallo o algún problema, nada fuera del otro mundo. Ya llegada la noche, ya casi todos se habían ido a sus casas, solamente me había quedado yo revisando los trabajos pendientes que tenía, y cuando ya había terminado todos mis trabajos, estaba decidido a revisar ese tal capítulo de Tom y Jerry que ese hombre me había entregado. Cuando abrí el portafolio, había un VHS que estaba marcado con tinta roja que decía, Tom y Jerry, la venganza de Tom. En ese momento a mí no me importó el nombre, solo quería ver el capítulo y marcharme de una vez.
Así que introduje el VHS en el reproductor, para ver qué había y revisarlo. El episodio comienza con Tom en el cementerio llorando muy fuerte y sollozando, ante una tumba donde decía, "Descansa en paz". El capítulo era muy deprimente, desde la música hasta la temática que presentaba el episodio, que me hacía sentir algo triste y angustiado. Luego de ver esto, un recuerdo de Tom se pudo ver, y pude entender mejor las cosas. Había una mujer postrada en la cama llorando y tosiendo. En escena había aparecido Tom abriendo la puerta de la habitación, que con solo ver así a su dueña postrada en la cama, rompió en llanto. La dueña de Tom le dijo algo que marcaría a Tom por el resto de su vida, algo que, en verdad, lo cambiaría por completo, no solo por la forma de ver la vida, sino que también por lo injusta que podía ser. Tom, mi gato fiel, no llores, la vida me llevará, ese es el ciclo de la vida, sé que estás triste porque me iré, pero tienes que ser fuerte. Sé que esta enfermedad por los ratones me llevará, tranquilo mi gato fiel, no te preocupes por mí, recuerda, la vida es hermosa, vívela muy bien. Espero que cuando te vayas al cielo y te toque partir, te vea feliz para jugar como esos días. Adiós Tom, te extrañaré. Luego de estas palabras, la mujer cerró los ojos, ella había fallecido. Acto seguido, Tom rompió en llanto y empezó a llorar, al lado de lo que fue su dueña y la persona que Tom consideraba como su mamá. Una lágrima salió de mi ojo y empecé a ponerme triste por esta escena, ya que incluso a cualquier persona le podía pasar esto. Y aunque sea todo esto una caricatura, le rompería el corazón a cualquiera. Luego de esto, vuelve la escena donde Tom estaba llorando en el cementerio. Tom en eso se paró del suelo y dejó de llorar, y con una cara perdida, él se puso enfrente y me mostró un cartel que decía, "Mataré a ese maldito ratón y a su familia". Luego se mostró a Tom caminando por las calles de noche, con una música terrorífica hasta llegar a la casa, que donde se suponía era donde vivía. La casa estaba en ruinas y muy descuidada, en donde había un letrero que decía, "Cuidado con los ratones". Tom, al ver el letrero se llenó de ira, y se dispuso a entrar para cumplir con su tarea. Una vez que Tom había entrado a la casa, había un montón de ratones parecidos a Harry, que al ver a Tom se empezaron a reír de él y a burlarse con muecas. Tom solo se empezó a reír con ellos con una risa maniática, que me dejó algo asustado y perturbado esa escena. Luego de esto, Tom empieza a comerse a los ratones y matarlos de formas horribles, arrancándoles las cabezas o cortándolos en pedacitos. Lo horrible es que había sangre por todo el lugar, y parecía que mientras más avanzaba el capítulo el aspecto de Tom empeoraba. Cuando ya todos los ratones estaban muertos, Tom vio que faltaba alguien importante, sí, faltaba el ratón Harry. Acto seguido, aparecería Harry de su escondite, que al ver a toda su familia y amigos muertos, él caería en la locura y miraría a Tom con una cara muy terrorífica, para luego abalanzarse sobre él para atacarlo. La pelea era muy explícita y sangrienta, era un combate mortal en donde la sangre y los gritos estaban presentes. Luego de tanto pelear, ellos apenas tenían fuerzas para levantarse y estar en pie. Harry tenía una oreja arrancada y partes de mordiscos en todo su cuerpo, y Tom tenía varias apuñaladas y un ojo salido de su órbita. Tom aprovechó un descuido de Harry y con sus últimas fuerzas y como pudo agarró un cuchillo y de una manera muy sangrienta corta a Harry en pedacitos para luego comérselo. Luego de esta macabra acción, Tom se queda viendo a la pantalla con una cara muy perversa durante un tiempo, para luego agarrar una escopeta y volarse la cabeza.
Luego de todo eso se mostraba la palabra fin con sangre y terminaría el episodio. Cuando acabó el episodio, mi hermano se quedó muy asustado y con miedo, ya que estaba completamente solo. Él no sabía qué hacer, así que sacó el VHS y lo puso en su escritorio y se fue a su casa dejando el VHS en su puesto de trabajo corriendo. Cuando volvió el día siguiente, no estaba el VHS donde lo había dejado, parecía como si alguien se lo había llevado a otro sitio, y eso era raro, ya que antes de irse, dijo mi hermano que dejó la puerta con seguro. Mi hermano, al terminar la historia se puso a llorar por lo que había pasado, yo intenté consolarlo para que se tranquilizara diciéndole que esos malos recuerdos pasarán y que tarde o temprano los olvidara. Algo raro es que mi hermano me dijo algo antes de irse que fue que si algo le pasaba que no lo buscara y que les dijera a mis padres que él los quiere con todo, y que nunca se olvide quién fue su gran hermano. Ya han pasado muchos años de todo esto, y se preguntarán por qué estoy redactando todo esto ahora. Es porque mi hermano, misteriosamente desapareció luego de decirme todo eso ese día, parece como si se lo hubiera tragado la tierra, ya que nadie logró verlo hasta ahora. No sé si en verdad ese capítulo de Tom y Jerry fue el causante de todo esto, tampoco sé si en verdad ese hombre con gabardina tenía que ver, lo único que sé, es que tengan cuidado si encuentras un VHS de Tom y Jerry con un nombre raro llamado La Venganza de Tom, solo te diré que tengas mucho cuidado, ese capítulo tiene algo muy oscuro que oculta. Esto es todo lo que diré en este foro de internet, no sé si me pasará algo, pero si me pasara algo ustedes ya saben toda la verdad, adiós nos vemos hasta nunca.